Entonces, vamos a ver, empezamos la respiración, llave de la realización. Vemos un poco la Vesica Piscis, es del símbolo de la flor de la vida, se saca la Vesica Piscis, que puede tener varios significados. Le podemos dar un significado ahora de cuerpo y mente. O sea, el cuerpo sería el cuerpo fisiológico, ¿no? Sería el agua, y la mente le podemos decir que es el fuego. Entonces, nosotros tenemos que equilibrar, ¿no? Tenemos que equilibrar ese agua y ese fuego. O sea, si me paso de agua, apago el fuego, y si me paso de fuego, evaporo el agua. Entonces, tenemos que equilibrar eso en nuestra vida, y para eso tenemos la respiración, el aire, el aliento. Es un poco que tanto la ciencia como la espiritualidad en eso sí que están a la par. O sea, que la respiración purifica. La ciencia te dice que cada inspiración, en cada expiración profunda, sacamos 35 trillones de moléculas de oxígeno, o sea que hay una purificación, y la ciencia espiritual te dice, pues eso, que a través del aliento, que como decían los egipcios, ¿no? La nariz como la pirámide que nos conecta con lo divino. Entonces ahí es como que ya sí que hay unidad entre ciencia y espiritualidad. Entonces, pues bueno, a través de la respiración en nuestro día a día, a través de aprendiendo a respirar, podemos equilibrar nuestro cuerpo y mente. Nosotros podemos imaginarnos que somos como flautas, ¿no? Que somos cuerpo-mente. O sea, nuestro cuerpo-mente es una flauta. Si lo tengo equilibrado, pues eso va a sonar en nuestro día a día de la leche. Como lo tengamos desequilibrado, como no estemos conectados al corazón, la flauta no suena. Entonces, empezamos por lo fuerte, ¿no? Lo importante, o sea, de todo esto, tanto estos talleres como los retiros, es salir sabiendo y practicando que tenemos que cambiar el modo que respiramos. O sea, estamos acostumbrados a respirar por la boca, porque tú vas en el metro y vas viendo cómo suben las escaleras la peña, cómo va de acelerada. O sea, es imposible ir respirando por la nariz largo y profundo. Entonces, estamos acostumbrando a nuestro cuerpo a darle más oxígeno, y como le damos más oxígeno, al final respiramos por la boca. ¿Qué pasa? El óxido nítrico en 1992 fue la molécula del año, pero claro, lo que se ha descubierto es que con la respiración nasal generamos óxido nítrico. O sea, nosotros respirando por la nariz generamos esta molécula que para el medio ambiente es perjudicial. O sea, el óxido nítrico para el medio ambiente es negativo, es nocivo, pero para nuestro cuerpo es la leche. ¿Se produce al inspirar o al respirar? Al inspirar, al respirar todo, o sea, inspirar y expirar. O sea, ya lo veremos, al inspirar generamos mucho más, o sea, activamos el hipocampo. Ahora mismo, si ya empezamos a respirar por la nariz, cada vez que inspiremos por la nariz largo y profundo, estamos activando el hipocampo, estamos creando ondas gamma, que ahora lo veremos en el hipocampo, y la información se nos va a quedar más en la memoria. El hipocampo es memoria. Entonces, esto es respirar todo, o sea, tanto inspirar como expirar. Generamos óxido nítrico. Influye en todos los sistemas y órganos, previene enfermedades, o sea, el sistema inmune te sube, pero vasodilata de tal manera, o sea, que yo esto al principio no lo aconsejaba, hasta que mi mujer, hasta que Berta lo ha hecho. O sea, el tema de un esparadrapo especial para la boca por la noche suena un poco agresivo, ¿no? Porque estos cambios de pasar de la boca a la nariz, a respirar por la nariz, hay que hacerlo con mucho respeto, despacito. Pero claro, de repente mi mujer me ha visto, ella no ha hecho ejercicios de respiración, no está practicando el tema de respirar por la nariz, que yo llevo ya 8 años, pero me ve por la mañana que se va a trabajar durmiendo como un niño con el esparadrapo, y dijo, ostras, esto lo tengo que probar. Entonces, ella lo ha probado sin haber practicado nada de respiración nasal, incluso los días, ya no se lo quita. O sea, se levanta, se pone a leer y sigue con el esparadrapo. Lo digo porque es que si generamos óxido nítrico por la noche, o sea, nos vamos a levantar mucho más descansados, y esto hay que hacerlo 3 meses. O sea, en 3 meses, como que hemos acostumbrado ya al hábito de tener la boca más cerrada. Entonces, claro, tú te levantas por la mañana y al final ella ha habido días que estaba un poco atascada y ha dicho, hoy no me lo pongo. Se la ha puesto y al final se ha despejado. O sea, el óxido nítrico vasodilata todos los vasos, pero entonces, hombre, si estamos muy atascados está claro que no, echamos suero o lo que sea, pero yo no lo aconsejaba, pero a partir de ahora sí lo aconsejo, porque oye, un atajo más para hacer el cambio de respirar por la nariz. Entonces, Pfizer estuvo avispado
Y la pastilla esta, el Viagra, al final se basa en el óxido nítrico. Al final esto para hombres y mujeres está relacionado y la farmacéutica estuvo lista y al final es el producto principal. O sea, que lo generamos nosotros. O sea, que es que poco a poco nos damos cuenta que tenemos en la naturaleza todo y en nuestro cuerpo es mágico. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a depender de lo de fuera. Entonces, óxido nítrico, la leche. Entonces, ya vemos, se come por la boca, se respira por la nariz. O sea, si yo no estoy acostumbrado a respirar por la nariz, me puedo poner una alarma cada, yo qué sé, 3 veces al día, o 4, lo que sea, y cada vez que suena la alarma, ostras, estoy conduciendo, inspiro, es inspirar largo y profundo, un poquito diafragmático, y lo he hecho tardando el doble. Si intentamos que sea así. O sea, hay un proverbio zen, ¿no?, que dicen que venimos con X respiraciones a la vida. Tú encarnas aquí en la Tierra y vienes con X respiraciones. Las puedes gastar con la ansiedad, con las preocupaciones y acortarte la vida y que tu vida sea corta y superficial, o podemos empezar a respirar la vida largo y profundo y que nuestra vida sea más larga y más profunda. Entonces, solo con respirar por la nariz, cuando yo estoy en invierno y hay 6 grados, yo al inspirar por la nariz, ya los vasos calientan de tal manera que en la garganta ya me llega a 30 grados y a los pulmones a 37. O sea, ya solo por eso nos vamos a evitar un montón de ponernos malos, de resfriarnos. Hay un 50% de resistencia al respirar por la nariz. O sea, si yo respiro por la boca, me entra el oxígeno, y si yo respiro por la nariz, hay un 50% de resistencia más al respirar por la nariz. Lo que produce esto, voy a irme a una cosa que es clave para bomberos y clave para la meditación. Ahora lo vamos a ver. El CO2. Si lo vemos para bomberos, o sea, si yo empiezo, aunque tenga el 50% de resistencia al respirar por la nariz, si yo empiezo a hacerlo, voy a acostumbrar a mi cuerpo a asimilar el CO2. Hay que pensar que nuestro cuerpo, cuando dejamos de respirar, cuando hacemos una apnea o cuando queremos aguantar la respiración, cuando nos vienen las ganas de respirar, es que nuestro cuerpo quiere eliminar el CO2. O sea, el cuerpo quiere barrer la basura antes de querer coger oxígeno. Como le hemos acostumbrado a darle mucho oxígeno, los glóbulos rojos se apegan a ese oxígeno y no lo sueltan bien a los músculos y a los tejidos. Entonces, si yo me acostumbro a respirar por la nariz y hacer los ejercicios como uno que vamos a hacer aquí, estamos acostumbrando al cuerpo a asimilar el CO2. Entonces, para bomberos, tenemos un vídeo, llegamos a los últimos 55 bares con el autónomo y de repente nos perdemos en un garaje, seguimos con la ansiedad, con la actividad, que eso son 20-25 respiraciones por minuto. Si yo sigo con la actividad y con la ansiedad, que me he perdido, el miedo a la muerte, esto, lo otro, tengo 4 minutos, 20 segundos, hemos hecho la prueba, con un bombero que acaba de entrar, que está fuerte, que está en forma, 55 bares en 4,20 minutos. Y de repente, otro que se para, que empieza a hacer esta respiración consciente. ¿Os acordáis la respiración psíquica o oceánica? Simplemente respirando por la nariz en 3, llenando diafragmáticamente y luego sacándolo en 6, haciendo un sonido en la garganta, tanto al entrar como al salir. Eso, simplemente hacer esa respiración cuando te quedan 55 bares, si hemos practicado el que nuestro cuerpo asimile el CO2, multiplicamos por 10 esos 4,20 segundos, o sea, lo pasamos a 36, incluso los últimos 10 bares me puse a moverme y como a buscar las salidas, a que no me quede todo el rato parado. O sea, para bomberos es la leche. No, lo digo, debe ser un poco difícil en una situación claro. De acción, ahí. Que estás igual Sí, sí, tal, claro. Pues sí, por eso hacemos lo del trabajo de autoconocimiento, lo que hemos visto ya, que lo vamos a repetir, cuando hacemos el trabajo de autoconocimiento para bomberos, en el fondo es para perderle el miedo a morirse. O sea, cuando hacemos este trabajo de ver la herida de la infancia con mi madre, con mi padre, o sea, todo este trabajo de realización a través de la respiración es para poder llegar a una situación de estrés y no tenerle miedo a la muerte o al miedo a morirse. O sea, que este trabajo va por ahí.
es evidente que estamos en una situación, no vamos a tener por 10, pero podemos tener por 4. O sea, de 4 minutos podemos pasar a 20 en vez de a 36. Pero es que lo máximo que han rescatado el equipo RIT en Estados Unidos, lo máximo que ha tardado en un rescate a unos bomberos han sido 17 minutos. O sea, contamos con que no tenemos este trabajo de autoconocimiento y de realización para tener la capacidad de ponerte en modo zen en una situación así, contamos con eso, pero con la práctica de asimilar el CO2 podemos multiplicarlo por 3, aunque sea en vez de por 10 lo multiplicamos por 3. Entonces, ahí cuando ya me preguntan los compañeros, claro, es que es imposible ponerse ahí. Ahí es cuando ya, lo que ya les conté y el vídeo que tenemos de autoconocimiento, digo, pues ahí es donde se le da importancia a decir, ostras, que mirarte tu vida, que mirarte lo que te ha pasado con tu madre, con tu padre, con tu abuelo, el que te abusó de ti, que mirarte todo eso tiene importancia incluso en la intervención de bomberos para tú poder salir de una situación mejor. Entonces, bueno, viendo lo del tema del CO2, ¿cómo lo practicamos? No sé si habéis visto la respiración Wim Hof, que está ahora de moda. Pues bueno, luego haremos una que es sencillita. Hacemos contención de respiración en vacío, pero eso lo que hace es conectarnos con el cuerpo, o sea, nos conecta con el cuerpo de la leche. Luego lo vamos a hacer en grupo y ya veréis. Los cursos de apnea, les hacemos a los bomberos cursos de apnea de manera oficial. Eso que te hace, el practicar la apnea, el practicar el asimilar el CO2 por el cuerpo. Entonces, para la meditación, ¿para qué nos sirve? O sea, para bomberos ya queda claro, pero para la meditación, ¿para qué nos puede servir el tener la práctica de que tu cuerpo asimile el CO2? Yo a lo mejor me puedo pasar varios años. O sea, vamos a ver primero las partes del cerebro. Cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo. Antes de hablar de la meditación, así lo hacemos justo con lo que se activa. Hay que ver que en el tronco del encéfalo, o sea, toda esta información ya sabéis que el 40% se nos puede ir a los 15 minutos. Pero las cosas importantes, como que voy a repetirlas y podemos acordarnos de respirar por la nariz, que se nos va a quedar más. O sea, ya se sabe que en el tronco del encéfalo, se ha descubierto hace 4 años, hay un sistema reticular, donde hay un sistema noradrenalínico, que está el locus coeruleus, que es una zona, da igual los nombres, que se activa el cerebro para la atención, para hacer una actividad cognitiva. Y lo que se ha descubierto es que hay una zona que influye mucho en ese locus coeruleus, el complejo Prepottinger. O sea, hay una zona que está en el tronco del encéfalo y que lo único que hace es leer cómo respiramos, o sea, lee cómo respiramos para decírselo al cerebro. Lo que hablamos siempre, yo estoy en un atasco y tengo mis 30 y pico billones de células y hay un atasco y pitando a la gente, agresividad, y yo me altero y pito y cabrón. O sea, esa zona, el complejo Prepottinger, que le han llamado los científicos vía pranayama, como en honor a la sabiduría ancestral de la respiración, ¿no? Han descubierto esa zona, la han llamado vía pranayama. O sea, va a decir al cerebro qué está pasando fuera, y el cerebro transmite a mis billones de células lo que está pasando fuera, porque las células, lo que hablamos siempre, no ven lo del atasco ni la gresca, la pelea que hay. Si yo estoy en el atasco y hago una respiración por la nariz largo y profundo, la vía pranayama está diciendo estamos en un espacio de seguridad y tus células, que van a hacer en el atasco, vibrar de tal manera que nos siguen regenerando. Si yo me meto en la ansiedad, esa vía al final llegan mis células, se bloquean, y yo en ese ratito de coche que lo puedo utilizar para ir regenerando celularmente, pues la fastidiamos. Que vamos en intervención y vemos el caos más absoluto y yo me altero la respiración, me vienen los pensamientos intrusivos, ostras, que se cae hoy esa niña, podía ser mi hija. O sea, psicológicamente ya sabemos, a través de la respiración un poquito larga y profunda, a lo mejor en la intervención ya no podemos respirar por la nariz todo, pero que sea larga y profunda, pues al final cerramos la puerta de pensamientos intrusivos y aparte le decimos a nuestras células que ese estrés, esa adrenalina que nos viene tan guay para estar concentrados, para actuar, que se active, pero hasta aquí, ¿no? O sea, activamos el simpático, ¿no? Que es el cortisol, la adrenalina, noradrenalina, y a través de la respiración hay que saber que hacemos que se active el parasimpático y que nuestro rendimiento en la intervención, o en la pelea con mi marido,
o con mis hijos o en cualquier situación, se alargue más nuestro máximo rendimiento. ¿Vale? Entonces, sabiendo eso, bueno, sí. ¿Qué método utilizas para cerrar los pensamientos intrusivos? Al final es la respiración. O sea, si tú te alteras, cuando hay un ataque de ansiedad, yo a mi hija con 12 años, ahora tiene 16, el primer ataque de ansiedad que le dio, le han dado 3, lo que hacía era hiperventilar. Y al hiperventilar se abrían las ventanas de pensamientos intrusivos y como no podía respirar bien, pensaba que se iba a morir. Entonces, el miedo a morirse, bloqueo, ataque de ansiedad. ¿Qué hicieron en el hospital? Darle una mascarilla sin nada. ¿Para qué? Para que la propia respiración, como cuando nos daban una bolsa, para que la propia respiración cierre las ventanas y no se... O sea, es que el ambiente está lleno de pensamientos y si vamos respirando por la boca, vamos con las ventanas abiertas, nos pensamos que todos los pensamientos son nuestros y joder, soy fatal, o sea, me siento fatal de lo que soy porque fíjate lo que pienso. No. O sea, vamos conectando con el corazón y vamos sabiendo qué pensamientos son del aire o del consciente colectivo y cuáles son nuestros. Entonces, ¿os acordáis? No sé si lo habéis visto, la teoría de MacLean de los 3 cerebros, ¿no? Teníamos como el cerebro reptiliano, que abarca el tronco del encéfalo, lo que hemos visto el tronco del encéfalo, es donde están las constantes vitales, ¿no? El tema de la respiración involuntaria está en el tronco del encéfalo. Si yo ya me pongo a hacer una respiración voluntaria, ahí ya estoy afectando a la corteza prefrontal. Entonces, el cerebro reptiliano, pues los ciclos de atención, la actividad física, el sueño, es como una evolución que hemos tenido a nivel fisiológico. De repente luego aparece el cerebro emocional, sistema límbico, donde ya está la amígdala con las emociones, tálamo, hipocampo. O sea, ya tenemos el sistema límbico y luego ya como la evolución sigue y MacLean decía que luego tenemos como el cerebro humano, ¿no? Cuando hacemos consciente algo es cuando pasa a la corteza prefrontal, entonces está relacionado con la conducta, ¿no? Yo estoy aquí y de repente, hostia, me apetecería gritar, pero bueno, como estoy haciendo esto, pues la corteza prefrontal dice, voy a gritar luego, me voy al baño y grito. Entonces, vemos un poco la evolución y aquí esto es importante, llegamos a la neurona. O sea, está guay porque si entendemos esto, vamos a entender lo que hemos hablado siempre de las frecuencias del cerebro. O sea, la neurona tiene un cuerpo o soma, tiene un axón y unas dendritas, ¿no? Entonces, cuando una neurona se carga eléctricamente, suelta un disparo neuronal que habla por el axón, o sea, saca la información por el axón y recibe la información por la dendrita. O sea, por la dendrita escucha y por el axón manda la información. Entonces, ahora mismo que estoy así moviéndome, estoy en beta, ¿no? La frecuencia de beta de 12 a 35 hercios, hercios serían descargas de la neurona por segundo. O sea, yo ahora mismo mi cerebro está más en beta. Las neuronas están sincronizando pues eso, de 12 a 35 disparos por segundo. Cuando yo, de repente ahora, cuando yo cierro los ojos, el simple hecho de, o sea, cerramos los ojos, solo cerrar los ojos, estamos incitando a nuestro cerebro a que baje a alfa, ¿vale? Lo podemos abrir. Alfa sería justo la de abajo, ¿no? Cuando yo voy a dormirme, voy a bajar la frecuencia del cerebro. Entonces, lo que nosotros perseguimos en la meditación es bajar a la frecuencia alfa. Solo con cerrar los ojos bajamos a la frecuencia alfa. Si yo quiero bajar más, hay otro truco también. Antes de ponerme a meditar, miro el espacio. O sea, mirando el espacio donde estamos, nos incita más a bajar a teta, bajar más la frecuencia. O sea, que las neuronas den disparos más lentos, o sea, no tan rápidos, pero llegan más. El objetivo de la meditación es bajar la frecuencia, mantener nuestro foco despierto, pero nos podemos tirar 5 años, 10 años o 20 años haciendo la respiración, como los ejercicios que vamos a hacer, o sea, intentar bajar la respiración, la frecuencia a alfa. Lo que va a hacer alfa es ayudarnos a no pensar en las demás cosas. Cuando yo me pongo a meditar, lo habéis visto, que cada 2 por 3
Cada 2x3 se me va. O sea, se me van los pensamientos. Meditar son distracciones interiores, no es la moto o el coche, es mis pensamientos. Entonces hay truquillos que vamos a ver y sobre todo la frecuencia alfa, cuando yo he conseguido bajar a la frecuencia alfa, me va a ayudar a eliminar la atención que no me vale para ese momento. O sea, yo quiero meditar, yo quiero entrar en armonía, en paz, no quiero estar con la mente del mono, ¿no? Con la loca de la casa, ¿no? Como decían. Entonces necesito pasar X años o X horas de meditación bajando a la frecuencia alfa. ¿Qué pasa? Que llega un momento que tienes tanta práctica que de vez en cuando, ostras, ya no hace falta frecuencia alfa y nos vamos a gamma. Gamma sería la más alta. O sea, la frecuencia gamma se puede interpretar con momentos de meditación que has conectado con la compasión o que le das el sentido a la vida o de repente se te enciende la bombilla por la noche y Tesla inventa una movida que te cagas, pues ha tenido un momento gamma, el cerebro ha vibrado más del 50% en gamma y le ha venido una información, una revelación o una información que la plasma luego pues eso es lo que ha pasado con Einstein, con Tesla. Entonces, lo bueno de los últimos avances de la neurociencia es que dicen, ostras, cuando yo practico la respiración consciente, cuando yo practico la meditación, en 5 días creo más electricidad, hay más electricidad neuronal en la corteza prefrontal, que ya hemos dicho que está relacionado con la conducta, ¿no? Con saber estar, con hacer cuando ya la información llega a la corteza, es consciente. O sea, lo que vemos, lo que hacemos, pasa a ser consciente para nosotros. Pero es que la corteza cingulada anterior, también con 5 días de respiración consciente o meditación, también genera electricidad en esa zona. Y esa zona es lo que ayuda, lo que hace consciente lo inconsciente. O sea, para que esto que estamos hablando llegue a la corteza, tiene que pasar por la corteza cingular anterior. O sea, hace consciente lo inconsciente. O sea, que si yo practico esto, en 5 días se genera actividad, en 2 semanas ya cambia la anatomía, o sea, morfológicamente ya cambia esas zonas, y en 8 semanas, que coincide con las 8 semanas de los cursos de Mindfulness, en 8 semanas tenemos una modificación de la corteza prefrontal, de la corteza cingular anterior, hacer consciente lo inconsciente, y de la ínsula, que la ínsula está relacionada con el quién soy yo, con la identidad. O sea, esas 3 zonas que tienen esas funciones, ya sabemos, el cerebro no es que cada área tenga esa función exclusiva, sino que esas funciones predominan en esas áreas. Es justo lo que más se activa con la respiración consciente. Entonces, a los bomberos que están en el curso ahora de jefe de grupo, tienen 7 semanas. Como hice yo hace 6 años cuando hice el curso de jefe de grupo, llegaba media hora antes al curso y me ponía 30 minutos a hacer una respiración consciente y meditación. Entonces, modificamos esa zona y ahora lo vemos más adelante. Modificar esa zona, lo que hace para nuestra vida y para las intervenciones cuando hay caos, es generar... Me voy a ir directamente a esta y ahora vemos lo otro. O sea, hay que ver que la amígdala, que está en el sistema límbico, ¿no? en la parte emocional del cerebro, la amígdala es lo que nos atrapa a la corteza prefrontal. O sea, la amígdala es donde están los miedos, las emociones. Si vamos en la autoescuela con el coche y de repente te atrapa. O sea, esto verde puede ser como que te conviertes en la masa, en Hulk, y te lías a decir barbaridades por la boca, o te peleas, o te quedas paralizado. Entonces, hay una autopista neuronal de la amígdala a la corteza prefrontal. Con este ejercicio de respiración consciente y meditación, lo que generamos fortaleciendo esas zonas es, y aparte se ha descubierto que la amígdala se hace más pequeña. No quiere decir que no conectemos con la emoción, sino que vamos a generar otras carreteras, otros enlaces neuronales, que no sea la autopista de abajo a arriba, sino que sea más de la corteza prefrontal, carreteras para seguir conectando con la emoción, utilizar el miedo para la supervivencia. Si viene un tigre, hostia, amígdala a tope, me convierto en Hulk y salgo saltando.
pero para eso, que la vida, el respirar por la boca, el ajetreo que llevamos, nos hace que cada vez la carretera de la amígdala se haga más grande. Y llegamos a los 40, 50, 60 años, no hemos trabajado lo del autoconocimiento, no hemos trabajado nuestra historia con nuestra familia, con tal, y llego a una intervención en bomberos y está claro que me pongo a respirar y no voy a conseguir nada. O tengo una pelea con mi marido, o con mis hijos, o con las pantallas, ¿no? Que tenemos. Tenemos las pantallas principales, los maridos, hijos, hermanos, padres, donde podemos practicar esto. Es decir, ostras, llevo 8 semanas haciendo esto que hemos hablado, he generado ya un cambio morfológico en toda esa zona, entonces ya la amígdala no me va a atrapar tanto. Y eso es, o sea, no creerlo, bueno, aquí casi todos habéis ya meditado mucho, pero bueno, esto para bomberos que no están acostumbrados a lo mejor a pararse y hacer esta respiración, que parece una pérdida de tiempo, pues si te lo explican así y dices, ostras, y que luego lo ves en tu vida, que anda, pues ahora con mi chica tengo menos historias, ya la razón, no le doy tanta importancia a la razón, no me altero tanto. Pues bueno, es por esto, tenemos una llave mágica, dicen la respiración, sería como la llave que abre el cofre donde está la llave escondida, o sea, es como fundamental para nuestro camino de realización. Entonces, ¿alguna duda? Sí. Yo tengo, una pregunta que es que no sé si meditar antes de dormir realmente te ayuda a dormir o no, porque en algún sitio escuché a Nazaret Castellanos decir que no lo recomendaba porque alguna de esas ondas, como que la meditación te ponía en una onda que era incompatible más o menos con eso. Si tú ya tienes práctica y ya te vas a onda gamma, pues es mejor tener el espacio del cuerpo recto sentado, pero es que para irte a dormir, en la guardia, sobre todo, que lo estoy diciendo y los compañeros están flipando, un compañero en el segundo, me llevaron al segundo, que igual, un compañero que tiene el hijo malito, que ya está en las últimas, que lo apadrinamos hace ya 6 años, y justo coincidimos en el parque y le dije la técnica de cómo irnos a dormir en la guardia y en el día a día. Yo ya no quiero meditar, yo quiero momentos de compasión, de conectar con el cosmos o yo contigo mismo. O sea, yo lo que quiero es dormirme y descansar al máximo y pasar las 5 fases del sueño. Si yo me preparo para dormir, voy a pasar mucho antes por la fase profunda donde nos regeneramos psíquicamente. Si yo me voy a acostar y estoy alterado y ostras, me toca salir, a ver si va a haber un fuego, a ver si tal, o sea, si yo estoy con preocupaciones, con lo que sea, al final te vas a dormir y en 3 horas de sueño a lo mejor no has llegado bien a la parte de regeneración psíquica, pero si tú aprendes a irte a la cama, a lo mejor duermes 2 horas, tienes una salida y en esas 2 horas has regenerado psíquicamente. ¿Por qué? Porque el simple hecho de hacer una respiración por la nariz, larga y profunda, yo lo que hago, llevo un montón de años, me pongo boca arriba, hago la respiración larga y profunda por la nariz, doy las gracias, una sonrisita. O sea, hay que pensar que el cerebro, hay una corteza somosensorial o algo así se llama, hay como una diadema tenemos donde sale reflejado todo el cuerpo, ¿no? Lo que más se ve en esa zona, lo que más se activa son las manos y lo siguiente la boca-nariz. Si yo estoy haciendo esas respiraciones con un gesto de una sonrisita, doy las gracias y pienso en la guardia y no va a haber ni una salida por la noche. O sea, solo ese momento te vas a la cama y luego a lo mejor tienes 5 salidas, pero esa horita que has dormido es la hostia. Y yo ya llevo años que salgo de la guardia y no me duermo. Y antes sí, tenía que irme a dormir. Pues esto para el día a día. Tengo preocupaciones, tengo lo que sea, me pongo a hacer una respiración larga y profunda, sonrío un poquito, doy gracias por lo que sea, porque abro el grifo y sale agua. O sea, no hace falta irnos muy lejos para dar las gracias por tener un techo. Cristales, Berta y yo estuvimos no sé cuántos meses sin cristales en la obra y, ostras, cristales, pues podemos dar gracias por cosas que ya las damos por hechas. Vamos, que parece que no hay que dar gracias por las pequeñas cosas. Yo me levanto por la mañana, lo primero que hago es lavarme la cara y dar las gracias. Es un hábito. Tengo un hábito de lavarme la cara y en ese hábito he generado otro hábito de dar las gracias. Entonces ya me levanto dando las gracias y ya pues empiezas el día. Solo eso, el respirar yo un poco boca arriba, dar las gracias y luego me pongo ya de lado, ni una salida por la noche. Sobre el que quieras, dormir de lado es como...
Y luego lo de taparse el esparadrapo, que parece que suena mal, joder, con lo que hemos conseguido el ser humano de votar, de hablar, de ahora ponerme un esparadrapo. Pues oye, funciona. O sea, funciona. Y bueno, sí, tampoco voy a hacerlo más largo, sí. Una preguntita. Este tipo de respiración, cuando yo intento respirar despacio, tiendo a contener el aire antes de soltarlo. ¿Eso es así o coges el aire y según lo coges lo vas soltando despacio? O sea, tenemos muchas técnicas de respiración. O sea, lo que decimos, para la intervención o para cuando voy a la gresca con mi jefe o con mi hijo o con lo que sea, es respiración larga y profunda, respiración natural, larga y profunda por la nariz, tardando más en echar el aire. Eso es para cualquier actividad. Si yo estoy practicando y quiero reforzar estas zonas del cerebro, puedo practicar como la respiración cuadrada. La respiración cuadrada, yo inspiro en 4 o en 5, mantengo a pulmón lleno 4 o 5, lo echo en 4 o 5 y luego mantengo en vacío en apnea 4 o 5. Esto está muy bien para hacer estas prácticas de en tu espacio de tus 15 minutos al día, me hago esta práctica, yo sé que estoy reforzando porque estoy prestando atención a la respiración, estoy reforzando estas zonas. Entonces, los bomberos de Estados Unidos se han dado cuenta de lo importante que es la respiración y de repente sacan un documental y en la intervención hacen la respiración cuadrada, o sea, hacen también la contención, porque a lo mejor están un poco cuadriculados, se les ha ido un poco porque lo más potente de todo es en la intervención hacer una respiración larga y profunda en la medida que nos deje la situación, hacer la respiración natural, larga y profunda. Eso es lo más potente. Hay una zona del cerebro que la han descubierto en el 2014, la central, bueno, los nombres da igual. Hay una zona exclusivamente que cuando se inhibe esa zona estamos haciendo una tarea cognitiva mucho mejor. Si esa zona no se inhibe, la tarea la hacemos peor. Entonces, cuando yo estoy respirando de manera natural, esa zona está activada. Si yo respiro por la nariz largo y profundo y estoy haciendo una actividad, tengo muchas más cualidades o herramientas para hacer la tarea mejor. Si yo hago la respiración cuadrada, si yo aguanto la respiración, esa zona del cerebro no se inhibe. Entonces, si yo hago apnea cuando estoy haciendo la intervención, voy a tener menos capacidad de realizar esa actividad mejor. Entonces, podemos hacer las técnicas de respiración que sea, pero cuando vamos a la entrevista de trabajo o a conducir en el coche, sacarnos el carnet o a pedir el ascenso y tal, no nos ponemos con contenciones ni nada, simplemente respiración larga y profunda por la nariz. Y ya, bueno, por último, simplemente para que sepamos, o sea, si yo miro esta imagen, hay 170 nanosegundos, hay menos de medio segundo, es poco, pero la información hace un recorrido. O sea, yo cuando veo esta imagen, lo primero que me llega es al tálamo. O sea, el tálamo es como lo que recibe toda la información del fuera. Cuando yo me duermo ya se apaga, como que el tálamo ya no recibe la información porque estoy ya dormido. Entonces, del tálamo la información va al hipocampo y a la amígdala, o sea, a la zona de la memoria y a la zona de la emoción. O sea, esa información me llega ahí. De ahí va al hipotálamo. O sea, el hipotálamo hace un veredicto que es el que más se conecta con el cuerpo y de ese veredicto manda la información al cuerpo. O sea, antes de ser conscientes nosotros de esa imagen que hemos visto, ha llegado a nuestro cuerpo. Si yo estoy viendo una película de terror o lo que sea y pasa algo ahí, antes de hacerlo consciente, mi cuerpo ya ha reaccionado antes de eso y luego sube la información por la corteza cingulada anterior que hace consciente el inconsciente y llega a la corteza prefrontal y es cuando se hace consciente. Para que veamos lo importante que es conectar con el cuerpo, que a veces me hago una pregunta o te dicen algo y la primera sensación que te produce el cuerpo es porque le ha llegado la información antes. Y a lo mejor te puede salir los pelos se te ponen de punta y dices, ostras, esto es del corazón. O se te queda ahí un nudo en el estómago, hostia, cuidadito. O sea, todo esto es un aprendizaje también para conectar con el cuerpo. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Bueno, simplemente era eso, saber que llega al cuerpo, a las vísceras y ya vuelve otra vez, corteza cingulada anterior y en la corteza prefrontal pues se crea la magia, se hace consciente.